Hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? Bienvenidos a nuestra primera clase de la asignatura Producción Documental de la licenciatura en Comunicaciones. Yo soy la licenciada Catherine Cristina Flores Perdomo y hoy vamos a ver la primera unidad que se titula ¿Qué tipo de video es este? Este día vamos a conocer cuáles son las generalidades de la producción documental, conceptos básicos sobre esto. Vamos a conocer la historia del documental, tanto de forma internacional como de forma nacional, cuál es la funcionalidad de este y cuáles son los tipos que existen, siendo este un género fundamental dentro de la comunicación audiovisual. Vamos a comenzar describiendo cuáles son las competencias que tiene asignada esta materia, esta asignatura. Y es que nosotros acá vamos a aprender a producir materiales audiovisuales para poder aplicarlos a distintas tipologías, siendo estas video corto, video medio o en la versión largo que se le denomina largometraje, que permitan al estudiante poder utilizarlo de manera adecuada con base a las regulaciones de ley de espectáculos públicos de El Salvador, por supuesto, y de forma internacional, trabajando de manera individual y grupal. Y los objetivos de nuestra asignatura son los siguientes, son 4 en específico. Primero, nosotros vamos a adquirir conocimientos para poder realizar la producción de documentales. Segundo, está el fomento y desarrollo de la creatividad para la creación de un audiovisual. Tercero, desarrollar y aplicar técnicas prácticas y complejas para el proceso de producción. Y cuarto, pero no menos importante, la profesionalización de la producción audiovisual de contenido informativo documental. Nosotros ya estamos acá un poco familiarizados con el concepto básico, ¿no? De grabar audiovisuales, de editar audiovisuales y de compartir esos audiovisuales en alguna plataforma, ¿verdad? De videos cortos, mediometrajes que duran de 5 a 15 minutos, pero este concepto en específico del documental es un reportaje de carácter informativo, educativo, que se extiende incluso hasta la hora completa, ¿verdad? Por eso es que se llama largometraje. Entonces, ya la intención también ya es diferente, no solamente es un video para entretenimiento, no solamente es un video para las redes sociales, no solamente es un video para tipo musical o para comunicar algo, sino más bien es para educar y para representar una realidad, sea esta una realidad social, sea esta una realidad de civilizaciones pasadas o de civilizaciones futuras, ¿por qué no? Entonces, todo depende del género y todo esto es lo que vamos a ir viendo, cuáles son esas características, de qué es lo que está compuesto, cómo lo describimos, de dónde viene la palabra documental, ¿no? Y cuál es ese proceso que debe seguirse para la producción propia de uno de estos materiales audiovisuales. En ese sentido, antes de comenzar el contenido como tal, quiero que en este momento pensemos y recordemos cuáles son esos documentales que nosotros hemos visto últimamente. ¿Hay alguno en específico que nos ha llamado la atención? Recordemos esos documentales que alguna vez vimos, qué sé yo, en cadenas internacionales y muy reconocidas como por ejemplo Nat Geo o en Discovery Channel, producciones que están en la plataforma de YouTube, o incluso si tal vez a lo mejor ya hemos visto algún documental por partes en la plataforma de TikTok. Coméntenme. Excelente, ya ven que sí saben, ya ven que sí han visto algunas de estas producciones. Yo también recientemente vi uno precisamente en la plataforma de Disney Plus. Se llama Coloreando el Antiguo Egipto. Es muy, muy interesante, lo recomiendo. Trata precisamente de, como su nombre lo dice, de colorear, darle color, darle vida a las imágenes que se toman, las primeras imágenes que se tomaron en las primeras tumbas que encontraron de los faraones antiguos. Entonces es bien interesante de cómo la tecnología ha avanzado tanto en la actualidad y pues puede traerse prácticamente ya no en la imaginación, sino que visualmente cómo
¿Cómo fue ese primer vistazo que tuvieron los primeros arqueólogos y los primeros investigadores de esos grandes tesoros encontrados en las pirámides y encontrados en las tumbas egipcias? Entonces, habiendo platicado ya un poquito respecto a esto, quiero que se hagan otra pregunta y que me la conteste, que levante la mano ahí quien desee participar y que me digan, ¿por qué creen ustedes que este género, el género documental dentro de los audiovisuales, sigue siendo importante en la actualidad? Excelentes participaciones. Y sí, concuerdo en parte en lo que dicen, ¿verdad? De que aún en la actualidad este tipo de piezas audiovisuales siguen siendo importantes porque nos informan, nos educan y porque de cierta forma son evidencias respecto a algún tema en específico. Muy bien. Bien, vamos a iniciar entonces viendo el concepto del documental, y es que según la etimología documental, ¿no?, del término, este proviene del latín documentum, que desde la antigüedad se ha utilizado en relación a los significados que exponen su función, que este sería doctrina o enseñanza moral, y instrumento de prueba. Es lo que les mencionaba antes y lo que veníamos platicando, ¿verdad? Que sirve para educarnos, para dar información. Decimos entonces que es un documental, es un género institucionalizado por el cine y la televisión que representa la realidad a través de la documentación audiovisual de una situación o historia social en específico. Y acá nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué elementos del lenguaje audiovisual componen el documental? Y acá pues encontramos que están el espacio, que a eso nos referimos con los planos y ángulos utilizados en el encuadre de nuestra cámara, es decir, lo que vamos a filmar, lo que queremos proyectar. Luego tenemos el ritmo, que se refiere a la duración de estos planos y a la intensidad de los ángulos utilizados en ese encuadre, ¿no? Luego tenemos el movimiento, que es dentro del encuadre aquel movimiento de cámara, ¿no? Que si un paneo, que si un zoom in, o sea, un acercamiento a nuestro foco, ¿no? A nuestro personaje, o un alejamiento de cámara. A eso nos referimos, ¿no? A todos esos movimientos de cámara que existen. Luego tenemos el sonido. Acá pues están las voces, ¿no? Los diálogos, los efectos de sonido que acompañan nuestro audiovisual y la música. Luego el montaje, que acá nos referimos con la edición y esa secuencia que llevan las escenas de nuestro documental. Es decir, qué parte va primero, qué parte va después, cómo va el desarrollo. O sea, generalmente tenemos, al igual que toda historia, ¿no? Porque al final de cuentas el documental es la representación, o sea, de una situación o de una historia que queremos contar a través de los recursos de audio y video, por eso audiovisual. Entonces, es eso, ¿no? Tenemos el inicio, tenemos el desarrollo y tenemos su final. Entonces, así se coloca en la edición esa secuencia, ¿no? Y se van editando. Tenemos un software, ¿no? Generalmente se editan en programas como Premiere Pro, en DaVinci, o pues ya por último también podemos hacerlo en Filmora o podemos hacerlo en CapCut, ¿no? Herramientas que son un poco más accesibles a todo público, ¿verdad? Y que no requieren mayor costo, o incluso hay unas que no requieren costo en sí. Entonces, el otro elemento sería la iluminación, que este ya tiene que ver más con el aspecto técnico dentro de la grabación de nuestras piezas audiovisuales para componer el documental como tal, que es el balance de luces y sombras, ¿verdad? Si vamos a utilizar luz natural, que vendría siendo la luz del sol, o la luz que tenemos en el ambiente como tal, en un área externa, me refiero. O si va a ser una luz
que va a ser artificial, es a través de dispositivos como lámparas, ¿no?, especializadas para el cine y la televisión, o reflectores, o las luces interiores de un lugar como tal. La dirección de estas, ¿no? Si queremos que solamente ilumine una parte de nuestro personaje que va a aparecer en pantalla, o si queremos que solamente ilumine la parte de arriba, de la cabeza de la persona, y así. Entonces es ese juego, es ese balance de luces y sombras. Y por último tenemos el tono o color, que es la paleta de colores utilizada tanto en la escenografía como en la vestimenta de nuestros personajes, y por supuesto en el área del montaje, ¿no?, de la edición, que se aplica esa corrección de colores de forma virtual, ¿verdad? Si queremos que nuestro film, que también es así como se le conoce a nuestra o película o audiovisual, ¿no?, o video, cómo queremos que se vea, si se vea en tonos amarillos, en tonos rojizos, en tonos verdes o tonos neutros. Ahí se hace ese juego también de la colorimetría. Entonces todos estos elementos, que son 7, que les acabo de mencionar, son elementos del lenguaje audiovisual que componen el documental como tal. El documental y toda producción audiovisual tiene fases de producción. Son 3 etapas. Son los pasos que deben de seguirse o que debe atravesar el film para poder convertirse como tal. Tenemos la primera, que es la preproducción. Quiere decir que esto es antes. Acá vemos cuál es la idea que tenemos para grabar, cuáles son los recursos que tenemos para hacerlo, los medios que vamos a utilizar para esto, cuáles son lugares y cuáles son las horas ideales para poder grabar, según el guión, que también la escritura del guión, la redacción del guión, va en esta etapa de la preproducción, que es, preparar todo para poder hacer la grabación. ¿Cuáles son esos permisos pertinentes que necesito? El uso de la música, si voy a utilizar música con derechos de autor, si voy a utilizar música sin derechos. El maquillaje que vamos a utilizar, el vestuario, si vamos a necesitar transporte, el plan de trabajo, el plan de acción que vamos a necesitar, si vamos a hacer un cronograma de actividades o de calendarización para poder cumplir con los tiempos, y cuál va a ser la definición de los roles del equipo de producción, que vendría siendo todas las personas que están encargadas de que la grabación, que la producción como tal, se cumpla en los tiempos en lo que se establece. Acá en la producción, en la fase de la producción, ya es la puesta en marcha de las ideas que mencionábamos y que preparamos en la preproducción, incorporando todo aquel equipo técnico, aquella toma de roles, cuáles son los tipos de iluminación que vamos a utilizar, cómo vamos a grabar el sonido y qué sonido vamos a utilizar, etcétera, ¿verdad? Y al final tenemos la última etapa, que es la etapa de la postproducción. Acá es la selección del material de trabajo, la edición, la revisión y la finalización del mismo. Y fíjense que estas fases deben de seguirse tal cual. Es decir, no podemos iniciar con la postproducción, ¿verdad?, editando materiales, porque necesito haber grabado esos materiales. Y para haber grabado esos materiales necesito haber planificado cómo iba a grabar esos materiales. Entonces esto realmente es un orden que no podemos romper, que no podemos intercambiar, sino que debe seguir tal cual. Primero es la preproducción, luego es la producción y por último es la postproducción. Bien, ahora vamos a ver una línea de tiempo respecto a la breve historia del documental y vamos a empezar de lo macro para terminar en lo micro. Es decir, que vamos a hablar de lo internacional primero, cómo ha sido el documental en el mundo, para luego terminar acá en nuestro país, El Salvador. 1985 iniciamos con el cine mudo. Acá Thomas Alva Edison crea el cinetoscopio y los hermanos Lumière perfeccionan el invento con el cinematógrafo, que acá la diferencia pues era el tiempo de grabación que tenían, la capacidad que tenían para grabar, ¿no?, cada una.
La primera viene siendo prácticamente la invención de la cámara estática como tal, de la toma de fotografías, y ya la segunda es pues la toma de secuencias, porque recordemos que la base de un video es la imagen. Entonces cada video está compuesto por varios fotogramas, es decir, por varias imágenes. Entonces esa es la diferencia entre ambos. Y justo en esta época es entonces donde nace el desarrollo del cine mudo. Continuamos en el año de 1907, que de cierta forma se le conoce como la primera decaída que tuvo el cine documental. Esto porque Méliès hizo innovación por el cine de ciencia ficción, y no le vamos a quitar mérito porque la verdad es que es una cuestión maravillosa. Acá tenemos la primera película que existió de ciencia ficción en el mundo. Retrataba el viaje a la luna que tuvimos nosotros los seres humanos, pero con una carga que hoy en día podríamos decir un tanto exagerada de efectos especiales. Pero pues como cada director, como cada persona que dirige un film, pues tiene su propia forma de querer representar un hecho, de querer contar una historia. Entonces de eso trataba esta primera película. Entonces, ¿qué pasó? La gente dejó de interesarse un poquito. Esto logró cada vez que el interés pues, por parte del público decayera un poco. Mientras que el cine documental no lograba esa atención que realmente merecía. Para el año de 1915 ya tenemos el renacimiento del cine documental, una etapa pues muy importante, muy emotiva y muy bonita, porque Flaherty, un reconocidísimo director, crea y presenta Nanook of the North, un documental precioso que presentaba la vida de una familia esquimal. El público se interesó por este tipo de contenido y se volvió entonces un trabajo de investigación más allá que solo un trabajo de filmación. Porque fue cuando muchas personas que desconocían totalmente cómo era la realidad de este tipo de comunidades, imagínense, ¿no? En el frío hielo, viviendo en iglús, pescando en aguas súper heladas, esas comunidades que sobrevivían pues con carnes congeladas, con peces congelados y en ese calor humano, pero que en ese frío extremo, ¿no? Entonces, por eso que se dice que se hizo el renacimiento del cine documental, porque fue un boom. Si ustedes pueden buscarlo y pueden verlo, obviamente lo van a encontrar con muy mala calidad y con imágenes pues en blanco y negro, pero allí es donde se aprecian esas grabaciones, esas filmaciones que hoy en día pues son consideradas históricas, porque si no fuese por eso, nosotros nunca hubiésemos conocido ese lado, ¿verdad? En ese tiempo. Probablemente hoy en día sí, en nuestro tiempo, pero no sabríamos cómo esas civilizaciones antiguas a nosotros pues vivieron y forjaron la cultura que hoy en día pues rige a cada país, a cada nación, a cada distrito. Luego tenemos la época del bitáfono, en 1927. Acá Lee Forest crea un sistema capaz de grabar audio e imagen al mismo tiempo, sobre la misma cinta o sobre la misma película. Y Warner, aquel estudio, ¿no? que todos conocemos, el creador de las películas de Harry Potter, la casa productora, mejor dicho, de las películas de Harry Potter, presenta The Jazz Singer, que es el primer audiovisual de la historia. Se le conoce así precisamente porque pues acá ya el cine dejó de ser mudo como tal y tuvimos esta combinación de audio y video. Y por último tenemos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1930. Muy doloroso de recordar, pero pues es parte de la historia, ¿no?
y es parte importante de la línea de tiempo del cine documental como tal, porque los documentales acá se utilizaron mucho y en su mayoría eran patrocinados por los gobiernos. Acá nos mostraban las terribles consecuencias para la gente de este gran conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, existen muchas grabaciones en ese tiempo respecto a lo que se les proyectaba a las personas que estuvieron y que sufrieron dentro de los campos de concentración. A ellos se les hacía propaganda, ¿no? Se les vendía una idea respecto a cómo iban a ser, cómo iban a ser sus vidas dentro de estos campos de concentración. Y pues al momento de, lastimosamente en la historia, ¿no? No fue así. Y hubieron muchas personas muy atrevidas en su tiempo que pues contaban con equipo, con cámaras ya en ese tiempo, ¿no? Para poder filmar cuál era esa realidad dentro de esos campos de concentración, incluso dentro del conflicto. Hay mucho material audiovisual que hoy en día ya está compilado en documentales como tal, podemos encontrarlos, ustedes pueden googlear, pueden buscarlos y los van a encontrar. Pero antes de que hubiese algún director que se le ocurriera comprar o juntar todas esas evidencias y juntarlas en una sola historia y hacer un documental, pues estaban esos documentos audiovisuales, ¿no? Registrados y estaban por ahí almacenados. Entonces, por eso es que es parte fundamental, ¿no? Desde los 60 hasta en la actualidad. Debido al incremento de los costos de producción, cada vez fue más difícil la realización de documentales. El cine siempre obtuvo ganancias a través de la taquilla, mientras que los documentales eran presentados a través del permiso en las cadenas de televisión locales. Además de los grupos comerciales y políticos, algunas veces, escasamente, eran patrocinados por esta. Entonces, continuando con la historia del origen, gracias a los avances tecnológicos, la producción de documentales es más práctica, pero el mercado sigue estando de esta forma, que no es tan generoso como quisiéramos. El público siempre se va a sentir más atraído a la ficción, a las grandes producciones de Hollywood, que se resumen en entretenimiento. La historia se repite, aunque es una minoría. El público de los documentales es testigo a través de este género de lo que sucede a su alrededor, de conocer rincones del mundo y distintas culturas, de saber cómo es la naturaleza o la pequeña parte que se conoce de nuestro universo. La historia de civilizaciones pasadas, de acontecimientos históricos, entre mucha otra información que a través de los años ha sido y sigue siendo documentada en materiales audiovisuales. Y bueno, ya vimos la historia general, la historia mundial. Ahora vamos a adentrarnos a la historia salvadoreña, a la videografía salvadoreña, al documental en El Salvador. Y es que los inicios de la producción cinematográfica en nuestro país, esto pues se remonta en la época de 1930. Acá, Alfredo Masi, un genio, un italiano radicado en El Salvador, en esa época, él fue el pionero del cine producido en El Salvador. A través del noticiero Loro Tone, por ahí le voy a estar dejando en los recursos complementarios los links de todos estos documentales que vamos a mencionar, que son producidos por gente radicada o nacida acá en el país y producidos acá dentro de nuestro territorio también, para que puedan observarlos, para que puedan checarlos y pues conozcan si es que no los habían visto nunca. Y pues en la siguiente clase vemos si platicamos un poquito respecto a ello. Entonces les decía, antes pues cuando se tenían las primeras cámaras, pues todo iba básicamente al gobierno y a las cadenas nacionales de radio y televisión. Entonces precisamente el noticiero Loro Tone se pasaba a través de un canal local y era proyectado antes de cada función estelar también en los cines. Entonces, un documento importante de estos tiempos, de hecho,
de ese noticiero Lorotone, es la primera filmación de los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en el año de 1935, donde podemos obtener una imagen bien clara y bien captada de el aquel entonces presidente Maximiliano Hernández Martínez, precisamente quien fue el que presidió esa ceremonia de inauguración. Por acá les voy a estar compartiendo, miren, un par de imágenes respecto a la inauguración de esos juegos. Yo tuve la oportunidad recientemente de asistir a los últimos juegos que se hicieron acá en el país, y pues justamente cuando estaba viendo el desfile de inauguración, cuando nuestro presidente habló y cuando levantaron las banderas y luego se hizo el show, ¿no? El show final, que contamos con la participación de un artista, Marshmello, si no estoy, sí, si no recuerdo mal, sí. Entonces, me recordé de esta grabación y de cuántos años han pasado y de cómo se tuvo esa evidencia de esta filmografía, ¿no? Y lo interesante que fue compararla. Entonces, imagínense, si esta persona, si este personaje, Alfredo Masi, no hubiese tenido su cámara en esos momentos, y esa idea, ¿no? De producir y de reproducir en el noticiero Lorotone estas actividades del gobierno, pues no tuviésemos ninguna evidencia de nada. Así es que, por esa parte, pues es bien importante y es bien interesante ver cómo para ese tiempo, a pesar de ser un país tercermundista, ¿no? Ya contábamos con el apoyo, aunque fuese internacional, aunque no fuese un salvadoreño como tal, pero ya contábamos con el equipo para poder realizar esas filmaciones. Bien, vamos a continuar viendo documentalistas y documentales en El Salvador. Yo no sé si ustedes alguna vez, bueno, y me responden, ¿verdad? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver algún documental que haya sido producido por un salvadoreño o que haya sido acá en nuestro país? Y no estoy hablando de las historias de cine producidas en otros lados, como por ejemplo en México, ¿no? Que se produjeron estas historias salvadoreñas de Monseñor Romero y la de Voces Inocentes, sino más bien que sean propias de que haya sido un director salvadoreño y que el equipo técnico como tal haya sido de acá de El Salvador. No sé si tienen idea de alguna. Y es que efectivamente, lastimosamente poco se habla de los documentalistas y los documentales producidos acá en El Salvador. Pero bueno, para eso está esta clase y para eso estoy yo, para platicarles un poquito respecto a eso. Tenemos a esta primera persona, a este primer director, el maestro Alejandro Coto, con el documental El Carretón de los Sueños en 1973. Voy a dejar el link de ese documental porque retrata una visión bastante cruda, bastante real del Salvador de la época de los 70s, pero específicamente inicia con esas comunidades abandonadas, con esas comunidades marginadas, las comunidades pobres, ¿no? Cómo era la realidad de ellos, cómo vivían los niños, cómo vivían las familias en las mal llamadas champitas. Bien, seguimos con el documentalista José David Calderón y él hizo un film llamado Los peces fuera del agua. Ese fue en 1969. Esto es más una película que un documental, pero tiene partes de la realidad en El Salvador, o sea, retratadas dentro de ese film, así que se considera de cierta forma documentalista y documental, por supuesto. Y fíjense que él ganó el Premio Nacional de Cultura en el año 2015. Hasta cuántos años, ¿no? Tuvieron que pasar desde 1969 para que a este hombre se le reconociera su trabajo. Un poquito indignante, pero pues se recibe, ¿no? Y luego tenemos a Guillermo Escalón, documental de guerra. Desde los 70s, él se encargó de filmar 4 años exactos de grabación
de nuestro conflicto armado. Si no fuera por él, no tuviésemos todos esos archivos o la gran mayoría de archivos, así como hubieron muchos otros periodistas valientes y personas que con una cámara en mano pues se atrevieron a realizar audiovisuales de esa realidad cruda que atravesaba El Salvador en ese tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿y actualmente tenemos documentalistas? ¿Hay documentales? Y yo les respondo, sí, sí hay. Muy poco conocidos, lastimosamente, pero sí hay. Iniciamos con Marcela Zamora. Ella es una documentalista salvadoreña y una de sus mayores obras es Los Ofendidos. Una joya de documental, ustedes pueden buscarla y la van a encontrar en la web. Dándoles una pequeña sinopsis, esto trata respecto a todos estos relatos de personas que fueron víctimas del conflicto armado. Luego tenemos a Gerardo Mason con Los Archivos Perdidos del Conflicto. Esto incluso se estrenó en cines. Muy buen retrato, muy buena compilación, de todos esos archivos que nunca habían sido vistos. Y luego tenemos a Marvin Aguilar con Pieza de Indias, Africanos en El Salvador, otro documental buenísimo salvadoreño que habla precisamente de esas personas, de esa cultura africana acá en El Salvador. Ustedes se preguntarán cómo fue, cómo ha sido esa herencia de genes de esas personas que son morochitas, de esas personas que son bien colochitas. Luego tenemos a Edson Amaya con una serie documental buenísima, Caminos de Hierro. Esta serie salió, de hecho, en Canal 10. Y ustedes pueden encontrarlo en YouTube también. Y pues trata sobre la historia del ferrocarril acá en nuestro país, cómo llegó, cómo era el negocio, cómo se administraba, cuáles eran las rutas, esos recorridos, cómo era el mantenimiento de esas enormes maquinarias y cómo se encuentran hoy en día en el Museo del Ferrocarril, que está ubicado allá en el Gran San Salvador. Luego tenemos al señor Sergio Cibrián con un documental muy nostálgico, un documental muy bonito, que se llama El Tigre y el Venado, y habla precisamente de esas comunidades, de esas tradiciones y de esas culturas, de esas cofradías, que hoy en día pues hay muchas comunidades que siguen retratando, que siguen realizando esas danzas autóctonas, ¿no? De hecho, este es el nombre de una danza, el tigre y el venado. Y hay un señor que aparece en este documental que es muy difícil no conectar con él porque si ustedes lo ven, básicamente les va a recordar a sus abuelos. No pareciera, porque no se les da la visibilidad que ellos merecen, pero sí tenemos talento, sí tenemos documentalistas, sí tenemos muy buenos documentales acá en El Salvador. Muchos de estos han participado en festivales y han ganado nominaciones, e incluso premios, han ganado reconocimientos. Y hablando de eso, fíjense, también aparte del talento para documentales, tenemos acá les muestro la imagen, tenemos a un salvadoreño un talentazo y que es el primero en obtener este premio, el premio del Oscar de la Academia. Estoy hablando del señor André Gudfreund, cineasta salvadoreño. Él ganó en el año de 1977 por ser el director del cortometraje In the Region of Ice, una historia de una novicia, un tanto rebelde. Es muy interesante, pues, si ustedes quieren buscarla en YouTube también pueden encontrarla. Pero la historia, el trasfondo, ¿no? Es más interesante aún de cómo es que este salvadoreño logró producir, logró inscribir y logró ganar en esta competencia, en estos famosísimos premios. Y me quedo con esta frase que él mencionó tiempo después en una entrevista, que dice así: soy el primero, pero no quiero ser el único en poder ganar, y por eso decidí venir a El Salvador. No es justo que yo sea el único. Una frase que pues nos motiva a todos los cineastas, a todas esas personas que les gusta la producción audiovisual, a nunca rendirnos, a intentar, a ser constantes,
a dejar que nuestra creatividad fluya y sobre todo a amar lo que hacemos. Bien, ahora vamos a entrar a la parte de la funcionalidad del documental, ¿no? ¿Para qué se hace un documental? Lo venimos mencionando desde el inicio de la clase. Y esto con el objetivo para que se me les grabe, para que lo tengan en la memoria, ¿verdad? Porque podría ser pregunta de examen. Bien, un documental se hace para educar, para aprender y para generar conocimiento nuevo. Un documental pretende transmitir un saber o una información. Debe existir alguien que quiera transmitir ese saber y alguien que desee aprender o conocer. Y acá venimos con los aspectos básicos, los elementos básicos de la comunicación, ¿no? El emisor y el receptor, que en este caso vendrían siendo igual, ya hablando en un lenguaje más propio de la producción audiovisual. El emisor hace el papel del productor y el receptor hace el papel del espectador. Entonces, estos tienen que estar predispuestos a cumplir esos roles, a cumplir esos papeles, para que el documental sea entendido y considerado como tal. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de documental que existen o con los que vamos a estar trabajando actualmente en la asignatura? Estos son los básicos, por supuesto que hay muchos y de estos básicos se derivan otros subgéneros también, otros subtipos. Es un mundo bastante amplio, pero pues para agruparlos en categorías principales son 5 y estos 5 varían según la naturaleza de los mismos y sobre quién o qué se realiza la producción. Primero tenemos aquel documental que es centrado en un acontecimiento. Por ejemplo, los documentales que están centrados en conflictos armados, que están centrados en algún acontecimiento político, en un suceso de carácter social, de carácter económico, por ponerles un ejemplo. Luego tenemos los documentales que son de esos documentales favoritos míos, que son los documentales de viajes, donde se nos muestra culturas, tradiciones, gastronomía, geografía de un país o región determinado. Por ponerles un ejemplo, bien pudiésemos producir un documental que trate acerca de este pueblo que está lleno de tradición, lleno de folclore, lleno de cultura, como lo es Panchimalco, o de una ruta turística en específico acá en el país. Tenemos la ruta de las flores, tenemos la ruta de Paz acá en la zona de Morazán, la ruta marítima, la ruta pesquera, un documental también sobre cómo es la vida en las islas que están cercanas al Golfo de Fonseca y que pertenecen a nuestra región, entre muchos otros temas, ¿verdad? Que tienen que ver con esto que les menciono, ¿verdad? Y también pues esta parte de fomentar el turismo tanto nacional como internacional. Luego tenemos la categoría o el tipo de definitorio de procesos. Prácticamente es contarnos cómo se hace o cómo se produce algún objeto o algún producto comestible o textil o tecnológico. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en un proyecto universitario cuando me encontraba estudiando la licenciatura, también de comunicaciones, por supuesto, de elaborar el documental del proceso acerca de la producción del café desde cero acá en la zona de Jucuapa. Un documental que trataba desde la siembra del árbol, de la mata de café, la recolección del grano, el tratamiento del grano, ese proceso de secado, de cocción, de tostado y de fusión con otras cuestiones aromáticas o saborizantes, proceso de empaquetado, marketing, hasta llegar a esa taza de café que degustamos en las mañanas o en las tardes. Luego tenemos aquel tipo de documental que es biográfico, es decir, que está basado en retratar cómo fue la vida de un personaje, de una personalidad reconocida
en en el medio, cómo fue la niñez de esta persona, cómo fue el entorno en el que creció, cómo fue su educación, cuáles fueron esos acontecimientos que lo volvieron icónico, que lo volvieron famoso, que lo volvieron relevante en la sociedad. ¿Qué opinan las personas que fueron parte del círculo cercano de esta persona? ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Qué planea hacer a futuro? O si ya partió de este plano terrenal, pues cuál es el legado que dejó, entre muchas otras cosas más. Y por último tenemos el histórico, es aquel que relata cómo una ciudad, por ejemplo, se constituyó como tal. Por ejemplo, cómo fue que surgió la ciudad de San Miguel. Antes se llamaba Villa de San Miguel y no estaba ubicada precisamente en la ubicación geográfica en la que ahora está. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron las primeras colonias que se crearon? ¿Quién fue la persona que fundó esta ciudad? ¿Cómo lucían antes las calles? ¿Cómo lucía la infraestructura del casco urbano o del área del centro histórico? Y bueno, como les mencionaba, pueden haber muchas otras categorías también o subcategorías. Tenemos la película de tesis. Esta es más bien una producción investigativa que pretende comprobar una hipótesis. Es colocar en video la producción de una tesis, sea esta científica, sea esta de carácter de investigación social, psicológica, cultural, pero enfocada precisamente a seguir un trabajo de investigación previa. Investigación que ya haya sido defendida y haya sido aprobada por una institución de educación superior, y por eso es que tiene este nombre. Luego tenemos el documental negro, que acá podría entrar también el documental de guerra, y esta es la evidencia de cualquier tipo de tema relacionado con la violencia, relacionado con la guerra, catástrofes naturales de formas fatalistas o con énfasis en las peores circunstancias. Acá también se encuentran los documentales que nos comentan aquellos crímenes atroces, aquellas masacres o aquellos acontecimientos que marcaron un terror drástico y violento en toda una generación o en una sociedad. Luego tenemos el documental cronista, que este es el que evidencia la realidad paso a paso, con fechas, con horas y de la forma más objeta posible. La crónica es su fundamento para poder relatar. Acá el recurso sí o sí de comenzar con lo que sucedió en el pasado, con lo que se sucedió en el presente y lo que va a suceder en el futuro, eso es regla que no puede romperse. No como en otros tipos de videos o documentales que nosotros podemos ir jugando con las épocas, podemos ir saltando los tiempos. Acá es muy diferente, acá se respeta sí o sí ese orden. Y luego tenemos el documental explorador. Es una producción de carácter etnológico, refleja ambientes naturales conforme a la naturaleza de lo que se relata. Acá generalmente pues hablamos de cuando se retrata a la naturaleza en su estado más salvaje posible, sin intervención humana. Podemos hablar tanto de selva como de el océano, el espacio, en cavidades bajo tierra, entre muchos otros. Todo depende de elegir, saber elegir cuál es ese tema que a nosotros más nos mueve, más nos llama la atención y en el que más queremos estar involucrados. Y bueno, vamos a entrar entonces al espacio de preguntas, dudas o comentarios respecto a la clase. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por ahora. Entonces, esta es nuestra primera clase. Nos vemos en la siguiente.
Cuídense, lean los recursos complementarios, vean los videos asignados y transcurso de la semana, si ustedes tienen alguna duda, pues pueden enviar mensajes ahí al buzón y yo con gusto voy a estarles apoyando. Nos vemos en una próxima clase.